Bienvenidos y bienvenidas a Tertulias en el Coliseo Podestá, un espacio para conversar, reflexionar y pensar acerca de la experiencia del quehacer teatral. En pleno siglo XXI, bajo un mundo globalizado e hiperconectado, el teatro continúa su milenario recorrido. Tras atravesar inquisiciones, dictaduras, moralismos, dogmatismos y vanguardismos, un concepto se instaura de la mano de Lehmann, teatro post-dramático. Un teatro después del drama. Un teatro más allá de las formas hegemónicas del siglo XX. Creadores y creadoras agitan sus creatividades y sus búsquedas en nuevas poéticas que van incluso más allá del teatro. En esta tertulia de hoy tengo el enorme placer de contar con dos invitados especiales, dos creadores de nuestra ciudad, Diego de Miguel y Brian Coula. Bienvenidos al Teatro Coliseo Podestá y muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a compartir un ratito con nosotros. ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Muy bien, gracias, Gastón. Todo bien. Muy contento de estar acá. Bueno, muy agradecido yo por mi parte que hayan aceptado estar aquí para compartir con el público esta sencilla experiencia, pero no por eso menor, para en este tiempo en que no podemos encontrarnos en los teatros, poder abrir un poquitito el telón de la retroescena y compartir con el público algunas cuestiones que hacen al teatro. Lo primero que les quería preguntar, Brian y Diego, es si hay un teatro después del drama. ¿A vos, Brian, o entro yo? Vamos con Diego. Dale. No, sí, obviamente que hay un teatro después del drama, como hubo un teatro antes del drama, ¿no? Es decir, el drama, tal como lo conocemos, es un invento del siglo XVIII, y hubo siglos de teatro antes, y habrá siglos de teatro después. De hecho, son nuevas, relativamente hablando, las formas de expectación que tenemos, ¿no? Esta idea de ver una obra en silencio, oscuras. Esto es un invento recién del siglo XIX, así que, por supuesto que habrá un teatro después del drama. Lo difícil, en todo caso, es saber cómo será ese teatro, ¿no? Dudo mucho que podamos establecerlo ahora, porque dependerá de muchísimas cosas, ¿no? Yo creo que gran parte del teatro la define en realidad el espectador, el público, la definen las lógicas perceptivas, los hábitos perceptivos, las tradiciones culturales, forjadas no únicamente mediante el teatro, sino también mediante otro conjunto de sistemas narrativos, estéticos. Entonces es medio difícil saber cómo va a ser ese teatro. Lo que sí sabemos es que hay algunas tendencias del teatro contemporáneo que uno puede percibir, ¿no? Digamos, hay algo de que el teatro tiende a achicarse para grupos cada vez más chicos, lo vemos, por ejemplo, en los teatros de calle Corrientes, que han hecho el mismo proceso que los cines. Sabemos que es un teatro también que incorpora nuevas lógicas narrativas vinculadas a nuevas formas de percibir, a la virtualidad, al video, a la pantalla. En fin, hay algunas tendencias que uno puede corroborar, pero es bastante difícil predecir cómo será ese teatro del futuro. Brian. Sí. No, está buenísima la pregunta, porque en general siempre estamos como dando vueltas sobre esos conceptos, digo, siempre está, digo, en las preguntas que nos mandaste también circula la idea del drama, después del drama. No sé, también esto que dice Diego, digo, hay un montón de capas, esto que le llaman luego del drama, eh, eh, que me parece que necesitamos empezar a nombrar las experiencias, ¿no? Empezar a nombrar las experiencias, conceptualizar desde la práctica misma. No sé, a mí me pasa en particular que nunca me hice la pregunta, ¿no? Si lo que estamos haciendo, si la obra que veo corresponde más a un orden dramático o postdramático. Como que ahí aparece un déficit en donde siempre me pareció como una deuda a saldar, y creo que cada uno, digo, buscará sus formas de llegar a determinadas conclusiones desde la praxis. Me parece que, digo, que ese binomio no funciona por oposición, me parece que están
embestidos uno en otro. No sé, con estas preguntas que vos hacías en relación a Lehmann, no sé, es un libro que tiene un montón de años también. Entonces, bueno, también es dudosa la información, ¿no? Como el postulado, como que si son obras donde él estaba analizando obras del año 1960, también producir obras hoy, pensando en ese binomio, pensando que todo lo que no es dramático es postdramático, también me parece que a las experiencias, a las múltiples hibridaciones que se generan en los procesos de cada compañía, cada grupo, me parece que necesitamos poner nuevos nombres, quizás son nombres puertas adentro, ¿no? Como conceptualizar la práctica con el contexto, ¿no? Como empezar a dialogar con eso. Diego, ¿existe en nuestro país una tradición vanguardista? Yo creo que sí, existió y en alguna medida existe, ¿no? Digo, la tradición de Gambaro, por ejemplo, o Pavlovsky, o Bartiz, o mucho del teatro de los 80, las gambas al ajillo, digamos, Urdapilleta y Tortonese, todo ese cúmulo, digamos, de experiencias podrían entrar dentro de las lógicas de lo que llamamos las vanguardias. El tema es un poco pensar qué queda hoy de las vanguardias, ¿no? Las vanguardias siguen sonando algo nuevo, pero en realidad son algo viejísimo. Y la experiencia de las vanguardias es una experiencia que no podía sino fracasar, porque, digamos, ellos se planteaban como atentando contra todo el sistema arte. El gran ejemplo es el mingitorio de Duchamp, ¿no? Duchamp presenta en una exposición un orinal masculino, le llama fuente y dice esto es arte. Era un gesto de rebeldía, de contrasistémico, digamos, en alguna medida, pero hoy ese mingitorio está en todos los grandes museos del mundo. Digamos, ahí hay algo de que la tesis de las vanguardias, que era provocar y escandalizar, está un poco caduca, porque ¿qué podemos hacer hoy para escandalizar o para provocar? Es decir, no hay nada prácticamente con lo cual uno pueda, es como vivimos en una especie de realidad anestesiada, en la cual es muy difícil, digamos, correr, porque cualquier gesto provocador ya pasó, ya fue, ya se hizo. Me parece que hay algo ahí de la lógica de las vanguardias que deberíamos como romper. En todo caso, lo que creo que queda de la tradición de las vanguardias es el gesto, ¿no? Es fundamentalmente ese gesto vinculado a dar una visión crítica del mundo, ese énfasis que ponían las vanguardias en criticarlo todo, en radicalizarlo todo, me parece que ese sí es un gesto todavía hoy presente y en cierta medida provocador. Ok, Diego, clarísimo. Brian, si yo Sí. digo estética del riesgo, ¿qué pensamos en términos teatrales? Eh, bueno, no sé, muchas cosas. Me da la sensación, digo, que el riesgo es una palabra como muy amplia y uno cuando va a ver una obra de teatro es raro tener una sensación de riesgo en relación, digo, tomo algo de lo que venía diciendo Diego como para que lo vayamos encadenando. Digo, uno ya tiene la sensación de que el ojo del espectador incluso hoy en día está hiperentrenado, entonces todo lo que vayamos a producir, digo, es como tirar una gota de agua en el mar, ¿no? Como, es como un gotero en donde, bueno, tenemos que hacer esfuerzos enormes para singularizar esas búsquedas. Digo, esta idea que decía Diego de las vanguardias que se terminan como autofagocitando. Digo, el concepto de vanguardia, digo, entendiéndolo esto como movimientos que funcionaban, digamos, eran colectivos, ¿no? Que se autoafirmaban detrás de manifiestos, etcétera, digo, de todo eso. Hoy en día es difícil encontrar la idea de vanguardia linkeada a cómo funcionaban esas vanguardias. Sí, quizás es necesario, digo, si queremos reutilizar el concepto, quizás necesitamos generar otras vanguardias que respondan a, a las problemáticas y a las tensiones que tenemos hoy en día. Digo, hoy en día, ¿cómo hacemos para correrlos o generarles un poco de aire en la cara al espectador que tiene tan miope de consumir ficciones de todo tipo y formato múltiples plataformas? Entonces creo que ahí, en relación a lo creativo o a la creación, creo que lo singular es la manera en que uno traduce
y relaciona elementos que ya existen, ¿no? Como creo que ahí está la vitalidad para que nosotros nos sigamos haciendo preguntas. La pregunta está en cómo recombinar esos elementos existentes para que surja algo singular, algo particular que quizás el espectador ya vio, pero de la manera en que está recombinado hace que aparezca algo nuevo en la percepción del espectador, o eso. Como me parece que es un buen camino para no, porque si no caemos en una pretensión de querer ir detrás de algo nuevo que sabemos que en el territorio teatral ya está como un poco todo, En el todas las territorio cosas. del arte diríamos casi que también. Sí, Yo quería sí, retomar algo de esta cuestión del riesgo, en el sentido de dos cosas. Por un lado, digamos, y retomando esto que decía Brian, yo creo que se puede correr riesgos, digamos, artísticamente haciendo un sainete, y se puede ser muy poco riesgoso y muy conservador haciendo, por ejemplo, un teatro tomando procedimientos germanófilos a la moda. Es decir, no me parece que lo riesgoso pase, en todo caso, o la búsqueda del lenguaje pase por un problema de qué resulta contemporáneo o no. Digo, como para desterrar esa primera confusión en algún sentido. Y lo otro que también me interesaba ver era que siempre asociamos el riesgo con lo que tiene que ver con lo formal, con la forma, ¿no es cierto? Hablamos de riesgo, por ejemplo, en los procedimientos, hablamos de riesgo en las innovaciones del lenguaje, porque por supuesto esto en el campo del arte es como determinante, pero yo creo que hay otro riesgo también que a veces no terminamos de percibir, y es el riesgo poético, es decir, es el riesgo de tener que la posibilidad de enunciar un discurso acerca del mundo, acerca de la realidad, acerca del hombre. Lo que vemos en general en la historia del arte es que aquellas obras que son más impactantes y más fuertes porque tienen algo que decir acerca del mundo. Si no, el teatro me da la impresión que se vuelve muy ombliguista, muy hacia adentro, un poco pajero, si me disculpan la expresión, en el sentido de que habla siempre de sí mismo. Me parece que hoy es riesgoso también producir discursos eh, singulares acerca del mundo. Y digo riesgoso en un sentido muy claro, ¿no? Ningún gobierno va a perseguir nunca a ningún artista por experimentar con variantes rítmicas, pero sí lo van a perseguir si ese artista descubre, revela, manifiesta de algún modo órdenes ocultos o no evidentes, ¿no? De aquello que llamamos la realidad, el mundo, la singularidad del hombre, de lo humano. Pensaba, digo, para no siempre asociar el riesgo con las cuestiones del lenguaje. Por supuesto que hay un riesgo ahí. Diego, Brian, tuve la posibilidad de ver trabajos de ustedes, bellísimos, y les quería contar algo que suele suceder, y voy a hablar desde el teatro Coliseo, por ejemplo, o también por estar vinculado a salas de teatro independiente. Recién Diego mencionaba esto del teatro y la posibilidad de dar un discurso acerca del mundo, ¿verdad? Eh, Pasa a veces que en algún teatro escucho que sale el público y dice, no entendí nada. Y yo, personalmente, lo que siento que están haciendo es un reclamo de que no le contaron un cuentito. Les quería preguntar a ambos. Brian, si querés empezar vos, Diego, luego, como ustedes quieran. Pregunto, ¿qué les pasa a ustedes frente casi, digo, lo enuncio como pregunta también, digo, para problematizarlo, digo, ¿el teatro todavía se debe a contar un cuento? Digo, para desocultar esa idea, como hoy decía Diego, ¿es preciso hacerlo a través de un cuento? ¿Es el cuento narrativo de la poética aristotélica con principio, nudo y fin el que todavía sigue teniendo vigencia? ¿Qué piensan al respecto de esto? De voy al teatro para que me cuenten un cuentito. claro. Me parece que pasan muchas cosas y tiene que ver con todo esto que venimos hablando de la particularidad de cómo está hoy en día está configurada la percepción del espectador. Yo creo que hoy en día, digo, no sé, lo voy a pensar desde mi experiencia personal con los trabajos que fui haciendo, cosas que me fueron pasando y que fui también pensando en relación a esto. Voy a poner un ejemplo, digo, lo puedo poner con algo que nos pasó en Pergamino. Fuimos a la fiesta provincial de teatro. Pergamino es una ciudad muy chiquita, como una ciudad muy ganadera, que trabaja en el campo, digo, es un pueblo que no está acostumbrado a recibir teatro,
Entonces uno podría, ¿qué es lo que sucedió? Que después se dieron debates. Nosotros fuimos con una obra Montaraz, digamos que es una obra que, si se quiere, no tiene una intención de desarrollar un cuentito, digo, en las formas, ¿no? Como, digo, del cuento narrativo tradicional, digo, con las estructuras que tiene ese formato. Y me pasó, digo, que uno a priori dice, bueno, quizás la recepción de ese trabajo sea como que uno piensa, nuestros pares, personas que estén con un pensamiento mucho más específico en relación a determinado lenguaje específico del teatro, lo va a apreciar de otra manera. Y sin embargo, terminó la obra y, digo, había muchas personas en la sala, eh, y toda la gente de ahí del pueblo que se pararon a aplaudir a las pibas de la obra y nos esperaron afuera, nos escribían. Digo, se recepcionó de una manera que esto, uno piensa que necesita que el espectador tenga eso, y hoy en día hay como muchas formas de llegar, y creo que también en esas formas el cuentito ha tenido cierta flexibilización, como que, no sé si, digo, obviamente encontramos obras que responden estrictamente a eso, y también, no sé, digo, yo muchas veces trabajo para tentar esas formas, y seguramente desde que empecé a hacer teatro estuve lejos de esas formas, o hay veces que las obras en el macro tienen un formato y un lenguaje, pero que si te pones a ver en particular aparecen formas que pertenecen a esta idea de cuentito, de estructura dramática, pero que luego hay un montón de otros accesos a la obra que no son estrictamente el cuentito. Entonces, esto, como decir, salís de la sala y alguien te dice, no entendí nada, pero la pasé increíble, me divertí, y fue como un acto de percepción estimulante para el espectador, para mí ya está hecho, más allá de que se entienda si la obra me quiere decir algo, si se entiende el recorrido de los personajes, si la historia es clara, ¿no? Como qué me quiere señalar la obra. Digo, yo en ese sentido pienso de una manera como un poco más múltiple, y que las obras tengan varios accesos. Digo, si el espectador no puede acceder a la obra a través del cuentito, que es en apariencia, digo, hoy releí un poco el cuentito de Cartoon, si esa demanda de los espectadores a que los autores son crípticos y que no pueden, los espectadores no pueden acceder a las obras porque el cuentito no es claro, no está presente, me parece que las obras pueden tener un montón de accesos, desde el cuentito, que es algo muy específico que se puede trabajar, la fisicalidad, digo, el humor, digo, porque la gente se divierta, la música, como me parece que el teatro es un terreno muy amplio que podés acceder por donde quieras. Entonces, en ese sentido, no sé, si está o no está, me parece que, y puede estar y podés no darte cuenta, y me parece una maniobra también muy zarpada de las obras. Y yo creo también que el cuentito no es la única forma de vínculo con una obra teatral, de hecho ni siquiera creo que sea la predominante. Durante muchísimo tiempo la dramaturgia y sobre todo el relato, digamos, tiranizó a todos los demás elementos de la escena, y recién en el siglo XX hay una concepción predominantemente escénica del teatro, ¿no? Hoy coincidimos con esa mirada, obviamente, y por lo tanto el relato no es un elemento, un eje puesto en el centro de la teatralidad. En mi caso, siempre el centro lo ocupa la actuación y las posibilidades expresivas del actor. Aún así, yo creo en el relato, creo en la dramaturgia de relatos, creo que esa dramaturgia hoy convive con otro tipo de experiencias, en las cuales, digo, no hay una cuestión, no veo como una cuestión ideológica ahí muy definitoria del por sí o por no. Me parece muy simple, en la medida en que haya un público que lo puede articular, procesar y deconstruir emocionalmente, singularmente, sensorialmente, todo eso, esos discursos evidentemente están haciendo sintonía con un público. Eh, a veces no me parece tanto por la forma como por cómo está hecho, cómo está enlazado, ¿no? Esto digo, si como vos decías, Gastón, el público se quedó afuera, bueno, me parece que ahí no se está construyendo algo. Ahora, como en el caso de Brian, si se plantea y hay un público que entra dentro de esos códigos perceptivos, es porque hay un lenguaje que está presente, ¿no? Digo, hay una escena que está presente, que está hablando en el hoy. Aún así, creo que hay una gran vigencia del teatro de relato, creo que el teatro de relato va a seguir existiendo siempre, va a convivir con otras formas, porque los seres humanos somos seres de relatos, porque entendemos, pensamos la realidad a través de relatos, a través de historias, a través de mitos.
Y eso creo que no va a modificarse mucho. Va a haber, en todo caso sí, distintas formas de relatar, distintos procedimientos. Si lo vemos desde esta perspectiva, el teatro ha cambiado muchísimo desde los tiempos aristotélicos hasta hoy. Las formas de relato no son, pero ni cercanamente parecidas. Sí creo que el relato va a sobrevivir, al menos como una parte, un campo, un determinado orden de lo teatral que convivirá con otras formas. Buenísimo, chicos. Les quería preguntar a ambos, cada uno en los recorridos bellísimos y talentosísimos que vienen produciendo sus trabajos, que nosotros en estas tertulias hemos mencionado el teatro comercial, el teatro independiente y el teatro oficial. Son como tres nichos que suelen estar, digo, los vemos en notas periodísticas. Los que nos dedicamos al teatro hemos puesto en nuestra boca alguna vez estos términos, ¿no? De teatro comercial, teatro oficial o teatro independiente. Pensando en nuevas poéticas, en nuevos discursos, o sí, en procesos teatrales que tal vez interroguen un poco. La pregunta que les quiero hacer a los dos, y puede comenzar cualquiera de ustedes, ¿qué pensamiento tienen o qué sensación tienen ustedes entre las nuevas poéticas y los espacios de producción? Digo, unos se condicionan al otro, digo, son los espacios, estos nichos los que condicionan a las nuevas poéticas, estos nichos piden poéticas determinadas. ¿Qué piensan? Yo entiendo que en principio, digamos, las zonas de demarcación de esos tres campos, que son el campo oficial, el comercial y el independiente, se están diluyendo muchísimo, hace ya mucho tiempo que son zonas diluidas. Los mismos actores que hacen una obra independiente después van al San Martín y hacen una obra en el teatro oficial, y lo mismo pasa con el teatro comercial, donde tenemos directores como Dol, Teo Verón, que pertenecen inicialmente al menos al campo del teatro independiente. Por lo tanto, esos bordes, digamos, los encuentro cada vez más diluidos. También veo una crisis de el llamado teatro comercial, una crisis importante en el sentido de que, como señalaba hace un rato, ese teatro se está reduciendo en cantidad de espectadores, digo, no sabemos cómo será ese devenir, y una crisis también muy grande de los teatros oficiales, que cada vez producen menos, que no tienen cuerpos estables, digamos, ahí veo una crisis como muy grande. Por lo tanto, el sistema que veo más vivo es el sistema independiente, en parte por su pobreza constitutiva, y creo que también es el único lugar donde se puede construir lenguaje. Es decir, creo que no estoy diciendo que que todo teatro independiente sea bueno, de hecho no lo es, y tampoco digo que todo teatro oficial o comercial sea malo, no creo ingenuamente en eso, creo que hay obras buenas y malas en los tres circuitos, pero sí creo que la renovación del lenguaje, la experimentación y la búsqueda están mucho más consolidados en el campo independiente que en otros campos que apuestan a estrategias más conservadoras. Tanto en el sistema comercial, que depende de un público habituado a determinadas tradiciones perceptivas, como también en el teatro oficial, que se pone en un lugar como de reservorio de la alta cultura, que a veces es un embole. En ese sentido, me parece que reivindico el campo en el cual yo al menos trabajo, y me parece que es que hoy por hoy tiene las mejores condiciones para producir nuevos lenguajes dentro de la escena, ¿no? Sí, estoy de acuerdo con esto que dice Diego, y sí, también digo, el territorio más fértil para las búsquedas, la investigación, los procesos en donde aparecen mayores profundidades y más posibilidades. Digo, en los otros formatos creo que uno también está condicionado por los tiempos de producción, el formato, como que te corren otras cosas, y siempre, digo, en el terreno independiente, autogestivo, uno va a tener otros tiempos, va a responder más a necesidades propias de la práctica y de esa búsqueda específica que de un tiempo, no sé, de un escenógrafo que hasta el último día, digo, día antes del ensayo, del estreno, no te trae la escenografía, etc. Entonces me parece que ahí en el terreno independiente, en donde
todo el tiempo estamos lidiando con la precariedad. Yo pensaba hace un tiempo que creo que hay algo de la fortaleza de nuestro sector, en donde nos desarrollamos todos nosotros, que estamos todo el tiempo traduciendo la precariedad en lenguaje. Digo, que quizás los otros formatos no tienen esa capacidad, necesitan, digo, el oficial, primero que tiene un presupuesto y hay una infraestructura y un sistema regulado por el Estado para que eso suceda. En el comercial hay un sistema regulado por empresarios, y nosotros, al no tener ese sistema regulado, ante el déficit de presupuestario, al déficit de espacios, digo, si no tenés una sala, digo, yo no tengo una sala, tengo que hacer malabares para encontrar un espacio, pagar el ensayo entre los actores, bueno, cosas que sabemos. Me parece que nos hacemos fuertes en ese sentido, que traducimos la precariedad en lenguaje. Entonces estamos todo el tiempo, si no tenemos una escenografía de 3 pisos, digo, es algo que aprendí, como, si no puedes hacer una escenografía de 3 pisos, puedes hacer una dramaturgia de 3 pisos, puedes hacer una investigación en relación al registro actoral muy compleja, tener licencias mucho más interesantes que las demandas, porque los otros teatros tienen unas demandas más del sistema. El teatro oficial, viste, en un punto baja alguien a mirar lo que estás haciendo y puede opinar y cambiarte algo. En el comercial, ni hablar, que pueden intervenir, pueden intervenir el texto, cosa que, bueno, y la búsqueda en sí misma. Entonces, claramente me parece que el territorio en el que nos manejamos es el lugar más certero para estas búsquedas y pruebas. Brian, Sí, Diego. agrego, perdóname. Sí, No, por agrego una favor. cosa, para no, tomo esto que decía Brian y me parece que es cierto, pero no con el riesgo de romantizar la pobreza, ¿no? Digo, las condiciones en las que en general trabajamos en los espacios independientes son muy complejas, son Sí. muy riesgosas en más de un sentido, pero digo, no romanticemos a condiciones de desamparo. Hoy, con el tema de la pandemia, se siente muchísimo la condición de precariedad de muchísimos actores que están literalmente desamparados dentro de este sistema. Sí es cierto que esa pobreza se traduce en riqueza en el sentido de, bueno, lo que decía Brian, ¿no? De los tiempos, de las posibilidades de experimentar, de no tener nadie que te corra, eso es cierto. Pero bueno, no, hecha la aclaración simplemente para no Sí, romantizar no, un poco esa. no, no iba a la cuestión de romantizar la precariedad, pues claramente sí, sería ideal que tuviésemos regulados y que estemos un poco más amparados de alguna manera. Pero me parece que durante toda la historia del teatro independiente nos fuimos haciendo fuertes bajo un, digo, no sé en qué momento el teatro independiente gozó de algún tipo de amparo en donde se puedan producir las obras de otra manera. Incluso post pandemia vamos a tener de vuelta el mismo escenario, o incluso peor, digo, en una economía arrasada de guerra. Entonces, no sé, es como, no conozco, no sé si alguno de ustedes tiene como un registro en donde el teatro independiente tuvo otro diálogo con esa falta de recurso, y en donde no tengamos que todo el tiempo traducir eso que nos falta, ese déficit, ese desamparo en nuestros trabajos. Estamos todo el tiempo dialogando con eso primero para después empezar a ensayar o empezar a investigar eso. Voy a hacer una pregunta a ambos. En el teatro comercial, un productor desea invertir dinero, busca un texto y tal vez es el inicio de una futura obra. En el teatro oficial, un teatro oficial de producción, un director tiene que armar una programación, contrata directoras, directores, y ahí viene todo el sistema que en general ya conocemos y esperamos cada marzo a ver con qué nos sorprende el Cervantes, el San Martín. En el teatro independiente los accesos son múltiples. Mi pregunta es a Diego y a Brian, como creadores, como sujetos creadores. Digo, hoy, después de esta charla entre nosotros tres, ¿qué los arroja a ustedes al acto creador? ¿Tienen percepción de dónde comienza? Digo, ¿han captado a lo largo de sus recorridos dónde arranca eso que los empuja
al acto creador, que puede ser tomar la libreta y empezar a anotar el boceto de las 2 primeras palabras, que a lo mejor no son ni diálogos. No sé si se entiende lo que les quiero preguntar. Es una pregunta más interna y que tiene, espero que esté más vinculada con el gozo o con el goce de la posibilidad de empezar a sublimar mundo a partir, en este caso nuestro, en el caso de ustedes, sería la dramaturgia y la dirección, ya que ambos están vinculados con ambas disciplinas. Pregunto, ¿qué los lleva o qué han detectado en sus carreras que los ha llevado, los ha empujado imperiosamente a empezar a hacer un proyecto? En mi caso, primero que nada, lo grupal. Yo participo en un grupo que es el Viejo Almacén El Obrero, todos mis espectáculos los hice con ellos, y digamos lo que me impulsa es tomar mate con ellos, juntarme, contar chistes, y habitar un espacio que es el Viejo Almacén. Entonces lo primero que me reúne es ese vínculo con esa gente. Yo la verdad que no sé si podría hacer teatro sin ellos. Siempre hice teatro con ellos. No sé si me interesa tampoco. Bueno, supongo que sí, porque el teatro me gusta mucho. Pero digamos, la verdad es que eso es lo primero, ¿no? Ese vínculo humano, esa identidad. Y después yo trabajo a partir de fundamentalmente imágenes que aparecen, que incomodan, que no termino de resolver muy bien qué son, y que empiezo a traducir en una idea de movimiento, en una idea de espectáculo, de movimiento en el doble sentido, de movimiento narrativo, es decir, imagino a partir de eso qué posible historia o recorrido se arma, o situación al menos, porque no trabajo con una dramaturgia primero escrita y luego escénica, trabajo en general con una dramaturgia mixta, y movimiento también en el sentido de qué potencias de los cuerpos plantea esa imagen, ¿no? Qué rítmicas hay, qué posibilidades escénicas, qué relaciones corporales, es decir, y cuando empiezo a pensar en esas imágenes, digamos, sí, las anoto, y empiezan a como habitar un mundo, es un mundo imaginario que empieza a aparecer, en el cual obviamente van a aparecer también personajes, y ahí escribo habitualmente alguna primera escena y convoco directamente un elenco para trabajar. Y luego trabajo a partir de una dramaturgia mixta, ensayando, trabajando en la escena y reescribiendo o escribiendo a medida que vamos trabajando. No improvisando, no recurro mucho a improvisaciones, pero sí a mucha rítmica. Digo, no improvisación de una dramaturgia de actores, sino improvisar mucho en el escenario, ¿no? Y a trabajar y ver qué posibilidades nos dan esas imágenes en términos de lenguaje puramente teatral, que es siempre lenguaje escénico. Brian, ¿cómo es ese Eh, comienzo? a mí, en principio, lo que tengo como como varios momentos. El momento que más me motiva es las dinámicas de grupo. Más allá de la escritura, ¿no? De generar un contenido, digo, en general siempre escribo algo previamente, digo, hay veces que está la obra terminada y hay otras veces que son un par de escenas que van a servir como de motor para hacer todas las pruebas que me interesan más del orden de lo técnico, de lo formal. Entonces, en principio lo que más me interesa son las dinámicas de grupo, porque siempre intento, esto lo relaciono con algo del riesgo que hablábamos hoy. Me interesa algo del riesgo puesto como en ir modificando y ser bastante ecléctico en la manera de consolidar los grupos y las maneras de trabajo. Entonces muchas veces termino como poniendo en diálogo, digo, ese texto que tengo previamente, lo pongo en fricción con la dinámica de grupo y las particularidades y singularidades de cada persona y cómo se mueve el grupo. Que tiene que ver también en dónde ensayemos. Entonces, trato de poner ese material que escribí previamente con todas esas variables de la cantidad de personas que seamos, del lugar en donde ensayemos, e intento que el proceso creativo trate de absorber todos esos factores. Me interesa mucho que las obras sean un poco el reflejo del proceso, ¿no? Que sean como una especie de apéndice en donde se condensan todas las pruebas fallidas, certeras, y todas las resultantes reelaboradas que puedan convivir, que sea como una especie de caldo de cultivo la obra de todo eso que sucedió previamente.
y que eso que sucedió en las últimas obras, venimos pensando, yo siempre trabajo con grupos distintos, eso es algo, es un espíritu que intento sostener todo el tiempo, y ahí también creo que hay un factor de riesgo en el sentido que también eso, digo, yo muchas veces llamo personas que quizás actúan por primera vez en una obra, me interesa trabajar con personas que quizás no están formadas, digo, que no tienen una formación, digo, no actuaron en obras y recién están empezando a formarse, trabajo mucho con algunos alumnos que son de la escuela de teatro, que quizás vienen a mis clases, y en mis clases los sumo a las obras, trabajo mucho con esas dinámicas de mezclar personas que quizás tienen como mucha trayectoria, mucha formación, con pibes, pibas que recién están empezando. Entonces en la obra se empieza a generar una experiencia que excede a lo que está escrito, entonces los ensayos tienen como dinámicas múltiples en cada proyecto. Y en las últimas obras, y en esta última obra que estábamos ensayando, que éramos un grupo de 14 personas, hablábamos todo el tiempo, y ya cuando hicimos Oveja también nos pasó que me gusta pensar las obras, por lo menos esta última, como una especie de laboratorio de imaginación social, ¿no? Como un lugar, como volcar un montón de información, extraer muchas situaciones y matrices que el espectador puede identificar. Esto fue como unas pruebas que hicimos en la última obra, que no llegamos a estrenar. Extraer matrices y traducirlas en procedimientos que nos permitan dinamizar esas matrices, que pueden ser de contenido, de conductas, de acontecimientos sociales, etc. Los traducimos en procedimientos e intentamos que la obra pueda dialogar con eso y generar resonancias a partir de ahí. Entonces hay algo también que encontramos con un vínculo muy directo entre todas las variables que empiezan a aparecer por la singularidad de cada persona y las variables de grupo, que a mí me interesa que la obra dialogue con eso, como es la fricción entre las dinámicas de grupo y la propuesta. Yo siempre trabajo con procedimientos más del orden de lo técnico, siempre trato de toquetear esas variables. Me interesa eso, que la obra sea un poco como una fricción entre esa dinámica de grupo con una propuesta quizás más formal, y ver qué sucede con ese cimbronazo. Buenísimo, Brian. Diego, esta es una pregunta para vos. Sos docente, Brian también. Sos director, Brian también. Sos dramaturgo, Brian también. Puntos de contacto. Te quería preguntar, Diego, ¿cómo se llevan esos tres roles en tu cerebro, en tus sentimientos y en tu profesión, en tu práctica profesional? ¿Cómo se relaciona el director, el dramaturgo y el pedagogo? Bien, son tres cosas que fui siendo improvisadas. En realidad, lo único que yo estudié es actuación. Yo lo único que soy es actor. Es lo único que no hago. O que al menos hace mucho que no hago. Esa era la pregunta que te iba a Pero hacer después. sí, el resto son todas cosas que fui aprendiendo en el camino, en el recorrido. Son tres actividades que disfruto mucho. Disfruto mucho, obviamente, no tanto la dramaturgia me cansa, no la termino de disfrutar, esta idea de, al menos la escritura, digamos, en el aspecto de la soledad. Como lo otro es más social, lo disfruto mucho la dirección, obviamente, la intimidad con el grupo, la prueba, la posibilidad de constituir experiencias y la posibilidad de constituir vínculos grupales. Y disfruto también mucho la docencia en la Escuela de Teatro de La Plata, que es la institución que a mí me formó, que es una institución que yo reivindico y defiendo. Es primero que es educación pública y gratuita, es un gran centro formativo para la comunidad teatral platense, es un espacio de ebullición del cual surgieron gran parte de los actores de la ciudad, actores, directores, dramaturgos, así que es un espacio realmente muy interesante, y es un espacio de ebullición también porque casi todos los que producimos teatro en la Ciudad de La Plata estamos de alguna manera en la escuela, entonces también es un lugar de debate y de circulación de saberes con relación con eso. ¿Extrañás al actor, Diego? No, no lo extraño. Yo me hice director, de hecho, yo era muy malo actuando, y un día me junta mi grupo y me dicen que si quería dirigir, y
yo me sentí muy honrado, creí que me estaban ascendiendo, y en realidad me estaban sacando del escenario, porque prácticamente molestaba de lo mal actor que era. Así que la verdad que no lo extraño mucho. Extraño sí, pero la dramaturgia tiene también algo de eso, ¿no? Que es la posibilidad de meterse en cuerpos, en mentes, en sensibilidades de otros, construir, digamos, pensar desde el cuerpo del otro. Me parece que lo teatral es eso, ¿no? Y es lo que de hecho diferencia lo teatral de cualquier otra forma de relato, por ejemplo, de la novela, de la narrativa, ¿no? No estamos imaginando simplemente historias, estamos metiéndonos en cuerpos, estamos habitando subjetividades distintas a la nuestra, y ahí hay también un gran sesgo progresista y valorizador de la heterogeneidad que tiene el teatro, ¿no? Brian, sos sumamente joven, talentoso y has hecho trabajos divinos aquí en la ciudad y también representándonos por fuera, al igual que Diego, creativos, y también permitiendo que el público se conmueva un poco, en el sentido literal, de correrlos un poco del lugar de lo habitual. Hoy alguno de ustedes dijo aire fresco. Bueno, yo creo que los dos generan aire fresco, cada uno a su manera. Brian, ¿cómo te imaginás dentro de 30 años haciendo teatro? Dentro de 30 años. Tendría 60, ¿Te lo imaginaste alguna vez? 61. ¿Te preguntaste si estarás haciendo las mismas preguntas? ¿Si seguirás sosteniendo este pensamiento múltiple que hoy mencionaste? ¿Te lo preguntaste alguna vez? No sé, ojalá, qué sé yo. Ahora, mira, ahora en este contexto me repregunté qué era 1000 veces. Se me vació de sentido como cualquier cosa, esto como no sé, no puedo escribir, como me resulta, digo, toda proyección termina, imagínate 30 años adelante. Si el teatro lo vamos a hacer adentro de pecera, como ni idea, ¿viste? Pero sí, en relación, digo, a ese espíritu, sí, me imagino, no sé, a mí yo escucho mucho y leo mucho a Luis Felipe Noé, a León Ferrari, que son como dos artistas plásticos entrados en edad, y me resulta siempre atractivo el espíritu, la voluntad creativa y de experimentación. Ojalá la pueda sostener, ojalá, y ojalá tengamos el espacio para poder hacerlo, ¿no? Como que hoy podemos generarnos los espacios, ojalá podamos tenerlos en el futuro. Sí, me imagino, o sea, sí. Ok. Una preguntita para los dos. Diego y Brian trabajan con actores y actrices, con cuerpos, ¿sí? Les pregunto, cortito y al pie, ¿qué los seduce de un actor, de una actriz o de un intérprete? Ya sea para llamarlo o para trabajar. Ya entendí lo de la pertenencia de grupo, señor Diego de Miguel, y ya entendí lo de lo variopinto, Brian Cobla, de el cambio de grupo. Pero digo, como teatreros y como creadores, principalmente que por sus trabajos como dramaturgos y directores necesitamos de los cuerpos de los queridos y de las queridas actrices y actores. ¿Hay algo que los emociona, que los conmueve? O la pregunta, que los seduce para decir, quiero trabajar con ella o él. Diego, ¿hay algo que te captura, que te gusta? Sí, muchas cosas. Digamos, lo primero es obviamente cierta mirada singular, cierta subjetividad singular, cierta capacidad de impregnarse de un mundo como emocional y sensible que tienen determinados actores. Eso para mí es como muy importante. La posibilidad, obviamente, de generar una pregnancia habitando la escena, es decir, esos actores que se instalan en escena y uno ya se siente convocado a la mirada, y por ahí el tipo no hizo absolutamente nada. Esto no tiene obviamente que ver con un rol meramente físico, ¿no? Ni mucho, eso, la vieja historia del physique du rol, nada ni remotamente parecido, sino que tiene que ver con una forma, con una capacidad, digamos, para instalarse, para habitar el mundo, para manifestar cierta singularidad. Y después, obviamente,
como cierta predisposición al trabajo, cierta predisposición a sumergirse, digamos, hay algo que tiene el actor que es cero racionalidad en algún sentido, ¿no? Es como pura carne, es como pura carne vital, pura experiencia, es un poco salvaje, ¿no? Cuando yo actuaba, yo siempre fui muy racionalista, muy controlado, y obviamente eso me impide actuar. Me viene bien para la dirección, me viene bien para la dramaturgia, pero me impide actuar, porque digamos, hay en el actor una naturaleza salvaje, hay en el actor una voluntad casi uno diría suicida, ¿no? De tirarse en ese mundo irreflexivamente. Entonces yo admiro esa capacidad cuando encuentro, digamos, cuando encuentro ese tipo de actores, obviamente me consterno, quedo como helado ante esa pulsión salvaje, esa pulsión vital, ¿no? Eh, y obviamente son los actores que más me interesan. ¿Y a vos, Brian? A mí me pasa algo que en general cuando elijo trabajar con alguna actriz, actor, me interesa más como las personas, como el trazo personal. Como, por eso muchas veces trabajo con personas que no están formadas o están en eso. Me interesa mucho como el trazo personal. De este tiempo para acá, la singularidad personal y no tanto la singularidad, cuando no me interesa como tanto el virtuosismo en los actores, en las actrices. No me atrae tanto cuando veo el despliegue súper virtuoso de la aprehensión de algún modelo, por ejemplo, ¿no? Como me pasa, hay muchas veces trabajamos y quiero investigar algo específico de algún registro de actuación, y hay muchas veces que quizás actores, actrices que tienen como una formación muy sólida o muy agarrada a determinadas poéticas que vienen de determinados modelos de actuación, se hace muy difícil acceder a otros registros. A mí eso no me seduce tanto, y sí me seduce mucho, por ejemplo, muchas veces sucede en las clases, que en las clases yo doy clases sin diferencia de nivel, mezclo actores que están formados, actrices, no diferencio avanzados, intermedios o iniciales, y resultan experiencias súper enriquecedoras, sobre todo para los actores y actrices que están formados, como que encuentran lugares donde pueden destartalar un poco esas formas, que son lugares seguros, y que responden a un modelo de actuación, depende de quién sea. Entonces siempre me interesa mucho con la persona. No sé, he elegido actrices que por ahí la vi en una obra, no me gustó la obra, no me gustó tanto lo que hacía en la obra, pero me interesaba mucho la persona, o algo que hizo. Es como muy singular de la persona, como vi su imagen, me gustó algo, y me interesa más el trazo personal, y después todo lo otro se puede trabajar. Buenísimo. Bueno, yo debo decir que ya pasó un rato largo y que tenemos un tiempo acotado y que yo me quedaría toda la tarde conversando con ustedes, pero hay un tiempo que vamos a respetar. Diego y Brian, los invito a un ping-pong en 10 frases cortitas, en 10 frases o 10 palabras, según de Miguel y según Cobla. Vamos en el orden Diego, Brian, ¿les parece? Así nos ordenamos. Dale, ¿Comenzamos? Si no ¿sí? quieren responder, actúan como eso que son. O ponen cara. Vamos a empezar. El éxito. Y el éxito en nuestra profesión, y al menos en el campo independiente en el que trabajamos nosotros, no existe. No existe nada remotamente parecido al éxito. Y ¿Está eso bien? es probablemente lo más eh, fuerte que tiene, ¿no? Que es que, digo, no podemos ganar nunca. ¿Voy? Sí. El éxito, para mí, es coordinar las agendas de todos los que están involucrados en las obras. Es como Muy ya buena. es lo único que relaciono con el éxito. Adhiero. Diego, el fracaso. Y el fracaso es cuando, cuando aquello que uno, por lo que trabajó tanto, no tiene a veces, y a veces ocurre, la repercusión de público que el espectáculo merece. Ocurre con relativa frecuencia, por suerte
digamos, últimamente he tenido obras que han circulado bien, pero digo, estamos siempre ahí del fracaso. Brian, ¿el fracaso? Yo creo que que está bueno como habitarlo, ¿no? Como no, que no sea tan determinante y poder, digo, todo el tiempo estamos fracasando en nuestra actividad, entonces como poder convivir con ese fracaso, como poder darle una potencialidad a esa palabra, quizás, digo, tiene menos, le quitamos peso. Diego, ¿el dinero? No, bueno, es muy importante para vivir, pero no creo que tenga mucho que ver con el teatro. Brian, ¿el dinero? Es la convención más efectiva del mundo. Diego, ¿la fantasía? No, no es algo que ocupe mi agenda habitualmente. Brian, ¿la fantasía? Sexuales. Diego, ¿el amor? Y el amor es, yo creo, sí, me voy a poner muy romántico, pero la verdad es que creo que es el motor que mueve, digamos, la afectividad humana. ¿No? Tendríamos una vida miserable sin amor. Brian, ¿el amor? Eh, el amor es, no sé, muy difícil, ¿eh? No sé, el amor es todos los intentos que hacemos para hacer lo que hacemos. Qué bueno. Diego, ¿la muerte? No, y sí, siempre, yo tuve siempre un temor muy grande de la muerte. Eh, Supongo, o me dicen que a medida que uno crece, ese temor va desapareciendo y uno se va amigando con esa posibilidad, tal vez probablemente por la cercanía, pero la verdad es que le tengo terror. Ok. Brian, ¿la muerte? Eh, para mí en un punto fue un poco un motor la muerte, digo, como que a partir de ese concepto y de vivenciar algunas cosas en relación a eso, como que quizás hoy estoy haciendo lo que estoy haciendo, o me relacione con las cosas de la manera que me relaciono. Ok. Diego, ¿el miedo? Eh, no ocupa un lugar como importante en mi hacer. Hay algo de inconsciencia cuando te dedicas al teatro, ¿no? No tengo miedos, porque también el teatro es como una zona donde uno prácticamente no arriesga nada, es pura felicidad de hacer, pura convocatoria, pura grupalidad. Entonces, digamos, ¿cuál es el miedo? ¿A qué? ¿A fracasar? Brian, ¿el miedo? Eh, el miedo. Yo tengo miedo a que se pierda mi gata. Ok. Diego, ¿el teatro? Y el teatro es muy importante para mí, es Ok. muy importante. Me encanta el teatro, me fascina, digamos, lo necesito, me encanta verlo. Es el lugar que encontré para vivir. Ese es mi lugar en el mundo, es lo que encontré desde dónde vivir, ¿no? Brian, ¿el teatro? Y bueno, creo que algo parecido a Diego, sí, es como mi manera de dialogar con el mundo y con las personas que quiero, Ok. básicamente. Brian, ¿la cultura? Eh, sí, sí, sí. Qué difícil, Gastón. La cultura, eh, no sé, paso. Diego? Y yo te contesto con una frase de Artaud: no veo necesario salvar a una cultura que nunca salvó al hombre de la pesada carga del hambre, ¿no? Es decir, la cultura, la verdad que muchas veces es un bien conservador y suntuoso. Ok. La última, Brian, y que agradezco que hayas aceptado esto contra tu voluntad. ¿Viste? ¿Viste? Acepté, está buenísimo. Y yo te voy a estar súper agradecido. Por último, el trabajo, Brian. Depende cuál. El trabajo, en mi caso,
tengo como separado el trabajo del empleo, ¿no? Ok. En el caso, como mi trabajo es el teatro y el empleo es el con el que pago el alquiler. ¿Y Diego, en tu caso, el trabajo? Y en mi caso tuve la suerte de trabajar de lo que me gusta y de encontrar una remuneración por lo que me gusta. Vivo del teatro y de la docencia teatral, así que, digamos, lo es todo. Es siempre, obviamente, un equilibrio precario, difícil, ¿no? Pero bueno. Antes de despedirnos, Brian y Diego, como platenses o como trabajadores aquí en la ciudad de La Plata, sé que conocen perfectamente el Teatro Coliseo Podestá y sé fehacientemente que han actuado o estado o han pasado por la sala como visitantes, como actores. Cuando piensan en ese teatro, en ese espacio, ¿alguna sensación, alguna imagen, algún recuerdo, algún sentimiento? Brian. Bueno, yo tengo como unos recuerdos súper. Creo que es la primera vez que hice una obra con una contención de un espacio, con una producción, de como poder habitar un teatro del Estado, como una sensación de poder estar contenidos, y tengo los mejores recuerdos. Digo, Oveja fue una producción ahí del laboratorio, del primer laboratorio de investigación del Coliseo, y fue increíble. Así que ojalá existieran más espacios que nos den la posibilidad de poder habitar el edificio en sí mismo, de intervenirlo y de poder generar producciones en esos formatos, porque quizás hay pruebas y hay procesos creativos que podemos hacer en ese tipo de formatos que quizás no podemos hacerlo en otro formato. Entonces, no sé, sí, yo estoy muy agradecido por las veces que pasé por ahí. Diego. En mi caso es obviamente una sala histórica de nuestro teatro argentino, una sala, digamos, eh, fundacional e importante para todo platense, pero es un teatro del cual yo en general siempre estuve lejos, digamos, ¿no? No suelo ir a ver espectáculos, he ido, por supuesto que he ido a ver muchos espectáculos al Coliseo, pero digo, no es el tipo de teatro al que voy más frecuentemente. Estuve con mis dos primeras obras allá, dando funciones, y ya después nunca me interesó mucho volver, porque no se ha dado las circunstancias, y también por cierta cosa que hay con los teatros públicos, con los teatros oficiales, que están en una crisis muy grande, ¿no? Yo te mencionaba, por ejemplo, el hecho de la situación de precariedad en la que están los actores hoy, en gran parte, digamos, por el Estado municipal, que debe a actores desde hace un año, y entonces muchas veces uno, digo, se desalienta, porque si el Estado municipal nos deja gamba en una situación, a muchísimos actores y actrices de la ciudad, en una situación como esta, vos decís, che, la verdad que no te dan ganas de ir. Eh, Nada, pero sin duda alguna es un edificio, es un teatro muy importante para todos los platenses. Ojalá bueno, que tenga cada vez más, que tenga posibilidad de producir cosas propias, como veo que ha pasado en los últimos años, que tenga la posibilidad de generar otras tradiciones y otros discursos, eh, y sobre todo que tenga la posibilidad de generar un convenio que le dé una seguridad a los trabajadores que pasan por ahí, ¿no? Querido Brian y querido Diego, en nombre del Teatro Coliseo Podestá, agradecerles enormemente habernos acompañado este ratito aquí con el público, con los espectadores y las espectadoras. Algunos más habitué a los nuevos discursos, otros menos, y ojalá que esto también sirva para conocer que aquí en la ciudad tenemos dos grandes creadores que se llaman Brian Coula y Diego de Miguel, y que estén atentos a cuando hagan sus espectáculos, porque desde el teatro los recomendamos fuertemente. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Brian.